Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal. Primero, felicitaros el año, felicitaros las fiestas y este inicio de un nuevo año en el que voy a seguir intentando subir vídeos y lo quiero comenzar con una reflexión. Seguramente habréis visto en el título del vídeo que se llame algo así como dictadura o democracia y vamos a hablar precisamente de esos dos conceptos que parecen en principio antagónicos sobre la democracia y la dictadura y la relevancia que tiene en el lenguaje político actual. Aterrizo la idea. ¿Qué es lo que quiero decir? Solo existe el concepto dictadura y el concepto democracia. A día de hoy parece que es así, que son dos elementos totalmente antagónicos, en el cual uno es como el poder democrático del pueblo, en el cual se supone que hay una suerte de separación de poderes, y luego está el concepto de dictadura, donde una sola persona dicta sentencia y es la que tiene todo el poder. Estos son dos conceptos muy básicos a nivel teórico, a nivel político y generalmente, hacerme caso, cuando las explicaciones a temas muy complejos son muy sencillas es porque tienen alguna suerte de mentira. ¿Existen solo estos dos tipos de regímenes políticos? Pues no, la respuesta es que no. De hecho, ¿qué es la democracia? Bueno, deberíamos de empezar por cambiar la palabra democracia por sistema parlamentario occidental, por ejemplo. Es decir, lo que se entiende por democracia es un sistema bicameral o unicameral, generalmente bicameral, Senado y Parlamento, tiene dos cámaras, tiene un presidente, hay unas elecciones democráticas y libres, entre comillas, en función del país, y limpias, entre comillas, en función del país, en algunos más fiables, en otros menos, pero bueno, vamos a partir de ese principio. Hay dos cámaras y una separación de poderes entre un poder judicial, un poder político, un poder legislativo, incluso poderes económicos, una cierta libertad de prensa, un sistema capitalista, que es el que neoliberal actualmente, pero bueno, un sistema capitalista al fin y al cabo, y es un sistema parlamentario, ¿no? Hay unos parlamentos, hay unas elecciones donde se eligen o bien a los presidentes directamente o bien al parlamento, y el parlamento es el que nombra al presidente, como el caso de España. Nadie vota a Pablo Iglesias ni a Rajoy, sino que votan a una serie de diputados que luego son los que van a elegir un presidente en función de su partido político, lógicamente. Pero, bueno, esto es un poco lo que se entiende a día de hoy por democracia. Incluso podemos hablar de la democracia, perdón, balística, que es cuando, por ejemplo, Estados Unidos o cualquier otro país occidental invade un país y le impone este sistema democrático, que llama democrático, pero es un sistema impuesto de puertas para afuera. Y luego tenemos la contraposición, la dictadura. ¿Cuál es el mayor insulto que se puede hacer a un político, a un país? Pues decir que es una dictadura. Venezuela es una dictadura. ¡Pam! Eso es lo peor. Pero ¿son los dos únicos sistemas que existen? Repito, no. Y ahora vamos a hablar un poco de ellos. Pero vivimos en un mundo en el cual únicamente concebimos estos dos tipos de sistemas. Una democracia que no es tal, que no es la democracia ateniense, sino que es un sistema representativo parlamentario, algunos un poquito más profundos, otros menos profundos, algunos con más separaciones de poderes, más fiables, otros con menos, pero es un sistema representativo bicameral o unicameral, como digo, parlamentario, pero para nada una democracia. No son los griegos, los atenienses, eligiendo por sorteo, como elegían durante la democracia radical, ni reuniéndose en una plaza y eligiendo a mano alzada todo. No es eso, no se está hablando de eso. Pero vamos a hablar de otra cosa. ¿Los reyes católicos eran una dictadura? No, eran una monarquía. ¿Es la misma la monarquía de los reyes católicos que la de Carlos V, que la de Felipe II? Es lo mismo. ¿El sistema de los Austrias es el mismo que el de los Borbones? Es lo mismo. La de Fernando VII, por ejemplo, la monarquía de Fernando VII, es la misma que la de los reyes visigodos, que la de Leovigildo. ¿Estamos hablando de una dictadura? Yo creo que no. ¿Estamos hablando de que Esparta, por ejemplo, era una dictadura? Yo creo que no. Era una diarquía, era un sistema que tenía dos reyes a la vez de dos ramas familiares distintas, aparte de tener una serie de éforos y de tener una serie de categorías administrativas y legislativas distintas. Roma era una dictadura. ¿En época del imperio? Puede ser. ¿En época anterior? No, no lo era. ¿Era una democracia? No, no lo era. Había un senado con 300 senadores, con unos cónsules que se elegían por periodos de un año generalmente. Había procónsules a los que se les extendía más.
Existía la dictadura en Roma, que era una característica legal por 6 meses, como la que se le da a Fabio Máximo en la lucha más cruda contra Aníbal. Se elige un dictador por 6 meses. Julio César nunca fue emperador, fue dictador. ¿Qué era el sistema napoleónico? ¿Qué era el sistema previo a Napoleón? Durante la Revolución Francesa había una democracia. ¿Qué había en el sistema leninista? Era una dictadura, era una democracia popular. ¿Qué era el sistema stalinista? ¿Qué era el sistema de Mao? ¿Qué es a día de hoy Corea del Norte? Todo se puede definir en democracia entendida como sistema parlamentario de corte inglés y estadounidense, porque viene del inglés. Todo se puede distinguir entre dictaduras. El sistema nazi, el sistema de Franco y el sistema de Mussolini era el mismo. Yo creo que no, tiene diferencias lógicas y obvias. Y aquí es donde vamos a entrar en el problema radical. Existen muchos tipos de regímenes políticos distintos, muchos. Ya lo estudiaban los griegos, lo estudió Aristóteles, los diferentes tipos en función de si el poder lo ejercía una persona, monarquía, si lo ejercía un grupo, oligarquía o democracia, si lo ejercía todo el mundo, y su consiguiente sistema negativo, ¿no? Que por cierto, ¿sabéis por qué todo es oligarquía, monarquía y por qué es democracia y no demoarquía? Porque se entendía que la democracia era el sistema del poder del pueblo impuesto por el pueblo. No era un sistema natural, era impuesto. Es decir, Aristóteles era muy negativo con respecto al término democracia. En fin, ¿pero por qué? Si existen toda esta suerte de regímenes políticos distintos, ¿por qué solo a día de hoy asumimos dos tipos de sistemas políticos, que es la dictadura y la democracia? Y lo que no es democracia es dictadura. El régimen de Gaddafi era una dictadura. ¿Por qué? Realmente, cada pueblo, cada país, en función de su cultura y de su historia y de su pueblo y de la suerte, se va desarrollando de una manera distinta. Y lo lógico, como era en época medieval, como era en época antigua, es que hubiese 1001 sistemas políticos distintos y que el sistema cartaginés no fuese el mismo que el romano, ni que el ateniense, ni que el espartano, ni que el macedonio, ni que los germanos, ni que las tribus avernas, por ejemplo, de Vercingetoris. Eso era lo normal, porque son pueblos distintos. Sin embargo, a día de hoy vivimos la imposición de un modelo, la prepotencia intelectual de gente que entiende que su modelo es único y es el único verdadero. Y todo lo que no sea este modelo occidental es una dictadura. Y por tanto llegan e imponen. Y llegan a Sudamérica e imponen ese modelo. Y llegan a Cuba y dicen, no, Cuba es una dictadura. Y Cuba dice, no, no, nosotros somos una democracia de otro corte. Sin embargo, ellos dicen, pero es que no sois iguales que nosotros, sois una dictadura. Y todo lo que no sea parecido al sistema español, al inglés, al francés, al europeo, es una dictadura.